Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que ustedes quieran ver este video. Vamos a ver ahora un tema re apasionante. A mí particularmente me encanta, me gusta muchísimo, porque cada vez uno encuentra nuevas relaciones y con los descubrimientos de la arqueología y exploración en esta tierra, en Egipto, cada vez van apareciendo cosas distintas. Y es por eso que es un tema que parece así a simple vista inagotable, pero no por eso deja de ser fascinante y hermoso. El arte en el Antiguo Egipto. Para comprender un poquito mejor el arte en el Antiguo Egipto tenemos que remitirnos primero al periodo anterior, que es la prehistoria. La prehistoria la dividíamos en tres etapas, ¿se acuerdan? Paleolítico, mesolítico y neolítico. En el neolítico, al final del neolítico, los hombres podían ya trabajar la piedra, pero grandes bloques de piedra, piedras que pesaban muchísimos kilos, y con esas piedras ellos construyeron sus refugios naturales y también construyeron, poniendo las piedras en forma vertical y en círculos, podían construir templos como el Cromlech de Stonehenge, donde ponían las piedras verticales y arriba unas piedras horizontales que simulaban el dintel de la puerta de una casa. Con estos templos ellos podían saber el movimiento del sol, el movimiento de las estrellas para poder trabajar en la agricultura. Y a su vez también podían hacer distintos ritos para adorar a los dioses. ¿Sí? Entonces, los primeros hombres ya en el Neolítico podían trabajar tranquilamente la piedra, sabían cómo trabajarla, cómo trasladar grandes bloques de piedra, podían construir, su función eran de templos para poder celebrar sus ritos, para poder estudiar el movimiento del sol. También usaban la piedra para poder marcar el lugar donde se enterraba a alguna persona importante para ellos, a modo de sepulcro, ¿sí? Los primeros hombres, ya creados en estado de perfección, sentaron las bases de la arquitectura. ¿Se acuerdan que eran dos piedras paraditas en forma vertical y la otra bien horizontal arriba? Eso simulaba lo que es hoy en día el ingreso a un edificio, una puerta, el dintel. Bueno, ese es el inicio de la arquitectura. También lo hicieron en la escultura. Bloques de piedra o de hueso podían tallar y generalizar una idea que ellos tenían y llevarla y traducirla en la materia. Por ejemplo, la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf interpreta la idea de fecundidad. Ellos podían una idea como la fecundidad llevarla a un trozo de piedra y poder representar esa fecundidad en esa escultura. También sentaron las bases del dibujo, como vimos anteriormente, lo que es pinturas rupestres en las cuevas de Altamira o en las cuevas de la Côte de Francia, donde representaban escenas de caza, animales que ellos cazaban, con mucho color, mucho contorno, un trabajo realmente espectacular en esas primeras pinturas. Entonces los primeros hombres asentaron la base del dibujo, de la escultura y principalmente de la arquitectura. Ya en el Antiguo Egipto, saliendo de la Edad de Piedra, hace aproximadamente unos 5.000 años atrás de nuestra era, podemos encontrar que los egipcios también trabajaban la piedra. Los primeros egipcios también trabajaban la piedra. Y ellos pudieron ubicarse en la zona, acá tengo el mapa, pueden ubicarse en la zona noreste de África, esta zona de acá, ¿sí? Acá está Italia, Europa, Italia, Grecia, donde los romanos y los griegos no era una civilización que estaba todavía en su esplendor, sino que era algo que estaba empezando a nacer, lo que es Roma, Grecia, y también en este sector de acá, en la Mesopotamia, donde están los ríos Éufrates y Tigres, se estaba empezando a gestar lo que vendría siendo el Imperio Asirio. Todavía no llegaba a ser
un imperio con ese poderío que lo conocemos, sino que se estaba recién empezando a gestar la civilización del imperio asirio, la civilización de Roma y Grecia. Pero ya hacia el sur, en este sector de acá, cerca del río Nilo y un poquito más hacia el oeste, ya estaba la civilización más duradera del mundo. Fue la civilización de los egipcios. Es una civilización que duró casi 4 milenios de historia. Se la llama la civilización más duradera del mundo. Aproximadamente vamos a estudiar nosotros desde el año 3100 hasta el año 30 a.C. Pero ¿qué pasó entre el año 3100 a.C. y en la etapa del Neolítico, que terminamos aproximadamente en el año 8000, 9000 a.C.? Esa etapa del 9000 a.C. hasta el 3100, donde empieza realmente el imperio egipcio, eso vendría siendo el origen previo a la civilización egipcia, que es lo que vamos a estudiar. Como dije recién, el río Nilo, que está al noreste de África, en ese río, a la ribera de ese río, se desarrolló el Egipto antiguo, ¿sí? Hacia el año 450 a.C., el historiador griego Heródoto viajó hacia África, hacia Egipto, para anotar y descubrir, como era historiador, qué es lo que había y qué es lo que estaba sucediendo en Egipto. Heródoto, lo primero que se maravilló cuando llegó es que encontró pirámides altísimas. Él escribía: hay pirámides más altas que cualquier construcción conocida en el mundo. Hay avenidas rodeadas de esfinges. Las esfinges son esculturas mitad humana y mitad animal. También se asombró de altos pilares de piedra llamados obeliscos, estatuas de faraones fallecidos mucho tiempo atrás, momias exóticas cubiertas de oro, y por todos lados signos enigmáticos de escritura sagrada, que es lo que nosotros llamamos jeroglífico, que después se llamó jeroglífico. Imagínense cuando Heródoto llega a ese lugar y encuentra semejantes obras de arte: pirámides, esfinges, obeliscos, templos, los sarcófagos de los faraones, todos cubiertos de oro, y además un sistema de escritura que aparentemente era en código o en clave, que nosotros después le llamamos jeroglífico. Él se asombró muchísimo en el año 450 a.C., pero Egipto empieza mucho antes, en el año 3100 a.C. Empiezan las dinastías de los faraones. Anteriormente también hubo un proceso de origen del arte egipcio. Esto, imagínense, son fotos actuales de lo que vio Heródoto en el año 450 a.C. O sea, estamos en el año 2020, aproximadamente hace aproximadamente 2500 años que Heródoto visitó Egipto, y esto ya estaba prácticamente en el fin del esplendor de la civilización egipcia. Pirámides de piedra, construcciones muy altas, las más conocidas hasta ese momento en el mundo no eran tan altas, ¿sí? Él se asombró de lo alto que eran las pirámides. Avenidas de esfinges que rodeaban la ladera de una calle, de una avenida, y terminaban finalmente en un templo. Obeliscos dentro de los templos. Fíjense que también las columnas, la dimensión, el tamaño de una columna, con un montón de escritura en código, jeroglíficos, talladas alrededor de las columnas. También los obeliscos tienen jeroglíficos tallados, explicando también un poco la vida de los faraones y demás. Fíjense en ustedes la proporción de la figura humana con respecto a un obelisco y con respecto al tamaño o al ancho de una columna. Dice Heródoto que para poder rodear una columna de un templo egipcio
se necesitaba 6 personas alrededor con los brazos extendidos, 6 personas, para poder rodear la columna. Y arriba, en la parte de arriba, acá en la foto no se ve, donde está el capitel de la columna, podían entrar hasta 40 personas paradas arriba del capitel. Fíjense la inmensidad y la gran obra de arte arquitectónico que fue el tema de las pirámides y los templos egipcios. Acá tenemos las esculturas del faraón, en este caso Ramsés, la escultura hecha en el sepulcro de Ramsés y su señora. Fíjense también el tamaño de esa escultura, acá podemos compararla con el tamaño de la proporción de una persona humana. Los sarcófagos de los faraones cubiertos de oro, ¿sí? Recuerden que los egipcios habían desarrollado el sistema de momias, ¿no?, para poder conservar los cuerpos y recubrirlos con joyas, tesoros y los sarcófagos que llevaban oro. Y por último, el sistema de escritura sagrada que le llama Heródoto, a lo que nosotros conocemos como jeroglíficos, donde ellos, a través de estos signos, pueden contar una historia y contar la vida del faraón y demás. Todo esto lo vio Heródoto en el año 450, lo escribe y realmente quedó fascinado con todo lo que vio. Si nosotros retomamos a la época de los faraones, por ahí lo que más se nos viene a la cabeza primero es Cleopatra. Cleopatra fue una faraona, una reina de Egipto, y fíjense, Cleopatra gobernó en el siglo I antes de Cristo y está mucho más cercano en el tiempo a nuestra era que a los orígenes propios de Egipto. Cleopatra gobernó en el siglo I antes de Cristo, ¿sí? Para nuestros antiguos, Egipto ya era antiguo y sus orígenes están envueltos en misterio. Por eso yo le decía, desde el año 8000 a.C. hasta el 3100, donde empiezan las dinastías ya de faraones egipcios, hay una gran cantidad de años que siempre han estado envueltos en misterios y no se sabía muy bien cómo había surgido ese pueblo egipcio. Eso es un poco lo que vamos a estudiar ahora. Para comprender un poquito mejor, vamos a ver hablar un poquito sobre Manetón. Manetón era un historiador egipcio que en el año 300 a.C. quiso investigar sobre el origen del pueblo egipcio. Manetón, en su oficio de historiador, entró a la tumba de Seti I y en esa tumba encontró en la pared de la tumba un jeroglífico esculpido en la misma tumba donde estaba el faraón Seti, su hijo Ramsés, que luego iba a ser faraón también, y en su mano tiene un papiro, donde ese papiro está marcado o escrito todas las generaciones de faraones y dinastías que habían hasta ese momento. Seti fue un faraón que reinó en Egipto en el año 1000 a.C. ¿Sí? Ya habían pasado 700 años prácticamente cuando nació Manetón y empezó a estudiar la historia de Egipto. Manetón pudo en su libro escribir y detallar 31 dinastías reales, ¿sí? Recuerden que por cada dinastía aproximadamente habían unos 10 faraones. Entonces, impresionante la cantidad de información que pudo recopilar Manetón. Pero Manetón llegó hasta el primer faraón o hasta el primer, la dinastía 0 que se llama, que es anterior al faraón Menes, que fue el primer faraón egipcio. Había dicho anteriormente que el Nilo, alrededor del Nilo, se había desarrollado la civilización egipcia.
Vamos a ver un poquito ahora lo que es el entorno geográfico donde se desarrolla la civilización egipcia. Nosotros tenemos que en Egipto estaba el río Nilo en la parte oeste, en el noreste de África, y hacia el oeste estaba el desierto del Sahara. El desierto, como podemos ver nosotros aquí en San Rafael, tenemos un río como el río Nilo, pero en realidad mucho más chico, que es el río Atuel, y hacia la zona del Niwil tenemos el sector del desierto. En verano aquí en San Rafael es bastante catastrófico, por así decir. Hay muchas tormentas de granizo. Si uno se acerca un poquito más hacia la zona del Niwil, podemos encontrar grandes temperaturas en verano, temperaturas que pasan los 40 grados, y ocasionan un gran trastorno climático que nosotros aquí lo sufrimos en la ciudad, en las fincas, con las tormentas de granizo y demás. Los egipcios tenían también estos problemas. El río Nilo, por un lado, un río mucho más grande que el río Atuel, y el desierto mucho más grande que los desiertos del Niwil. Entonces, veamos acá un videíto que yo les tengo preparado como para que ustedes puedan comprender el entorno natural que había en ese lugar. Heródoto dijo que Egipto era un ton del Nilo. Pero los egipcios sabían desde el principio que la vida en el Nilo podía ser muy precaria. Rodeados por una extensión infinita de desierto, vulnerables ante un río impredecible y un clima que podía cambiar súbitamente, la civilización egipcia se forjó en parte como respuesta a un entorno natural muy duro. Los egipcios lo llamaban caos. Acechando en la oscuridad, había fuerzas poderosas que esperaban ser liberadas. La catástrofe podía llegar en cualquier momento y por ello los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Muy bien, como vemos acá en este video, que explica claramente la lucha entre el caos y el orden, donde el caos es una fuerza poderosa que busca ser liberada y al liberarse genera una catástrofe, y el orden, totalmente opuesto al caos, que para sostener ese orden era la voluntad de los dioses. Los egipcios imaginaron a un dios vivo que podía mantener el orden y lo llamaron Horus. Horus es el hijo de Osiris que representaba el espíritu de los muertos. Osiris representaba el espíritu de los muertos, su hijo Horus representaba el orden. Y luchaba contra el caos, que estaba representado por el dios Set. Entonces, Set versus Horus era la lucha entre el caos y el orden. A nivel sobrenatural, ¿cierto? Los dioses luchaban entre sí. Horus versus Set. Y en la tierra, el que representaba a Horus era el faraón. El faraón era el encargado de mantener el orden y le ofrecía sacrificios a Horus para que el orden reinara en esas tierras. Sacrificios de animales, ritos religiosos se ofrecían para que Horus pudiese ganarle permanentemente a Set y que no existieran catástrofes en la zona de Egipto, ¿no? Si retomamos la primera dinastía del rey Memes en el año 3100 a.C., antes de Memes, habían
existido otros gobernantes, otros reyes o personas importantes y algunos semidioses, no tan importantes como Horus, sino semidioses que representaban al espíritu de los muertos y demás. Menes, a partir de Menes se estableció que el faraón era el delegado del dios Horus en la tierra y él debía mantener el orden. Entonces, ¿qué pasó antes del rey Menes? Antes, cuando todavía no existía en el imaginativo el dios Horus. Los egipcios no vivían al lado del río Nilo, sino que esa civilización se desarrolló unos 100 kilómetros hacia el oeste en un lugar que se llama Playa Napta, lo que es hoy en día el desierto del Sahara. En esas playas se establecieron unas tribus nómadas. ¿Se acuerdan que en la prehistoria los primeros hombres eran nómadas que iban de un lugar a otro tratando de buscar algo para cazar, para comer, para pescar? Y luego se establecieron ya en un lugar cuando empezaron a trabajar la agricultura. Entonces las primeras tribus nómadas, allá por el año 8000 a.C., llegaron a Playa Napta. Napta, como bien dije, está al oeste del río Nilo. Acá está África, acá está el río Nilo y hacia el oeste, muy pegadito, casi 100 kilómetros del río, está Playa Napta. En ese lugar, en Playa Napta, en el Neolítico, era totalmente distinto a lo que es hoy en día. En el año 7000 a.C., el monzón de verano, ese viento estacional que trae lluvias torrenciales y un calor muy intenso, había migrado hacia el norte. Entonces, lo que hoy en día es desierto, hace 7000 años no era así. Había mucha vegetación, había muchas lluvias y el calor era muy intenso. Y en ese lugar, en Playa Napta, en este lugar, habían lagunas, obviamente hacía calor, pero no era desierto como es hoy en día. En el año 1974, hace muy poquito atrás, hace 45 o 46 años atrás, hubo un descubrimiento arqueológico de un cromlech en Playa Napta. ¿Se acuerdan los cromlechs que habíamos estudiado en la prehistoria? Bueno, había un cromlech en ese lugar, se descubrió hace 40 años atrás un cromlech con piedras establecidas en forma circular, verticales algunas, acostadas otras. La función de ese cromlech era estudiar el movimiento del Sol y de las estrellas. Mucho más pequeño que el cromlech de Stonehenge que vimos anteriormente, pero mucho más antiguo que ese, aproximadamente 1500 años más antiguo que el cromlech de Stonehenge. Los primeros habitantes de Playa Napta ya podían cultivar y podían estudiar los movimientos de las estrellas y por consecuencia podían estudiar cuándo había estaciones con más lluvias y con menos lluvias. De esa forma ellos estudiaban el tiempo. Fíjense ustedes, las piedras circulares están acostadas a modo de dolmen. Por debajo de esta arena seguramente hay piedras en forma vertical, pero hay algunas piedras verticales que ya la podemos observar. Y este cromlech tiene como puertas, ¿vieron ahí? Tienen como puertas. Bueno, una puerta marca el norte y las otras puertas marcan los equinoccios el solsticio de invierno y el de verano. El 21 de junio el sol aparece por este lado, ¿sí? Y esta marca el norte. De esa forma ellos podían estudiar el calendario solar, ¿sí? Podían estudiar el movimiento del sol y saber qué momento del año se puede cultivar y en qué momento del año se puede cosechar. Esto sucedió aproximadamente 8000 años antes de Cristo. Entonces, los egipcios ya luchaban contra el caos. Acá podemos ver también
en estos restos encontrados en el año 1974, grandes bloques de piedra enterrados en forma vertical, en forma de menhir, traídos de unas canteras cerca de Playa Napta, porque en Playa Napta no hay piedras grandes, sino es una parte con mucha llanura, lagunas y demás. Traían piedras, grandes bloques de piedra, y observen esta piedra de acá que está ya trabajada, donde está pulida y la arista del contorno ya está afilada, o sea que ellos ya sabían trabajar la piedra. Estábamos saliendo de la edad de piedra, una continuidad de la prehistoria, sumado a su vez la lucha entre el caos y el orden. Ellos sabían trabajar la piedra y podían representar el sepulcro de alguna persona muy importante. Seguramente esta piedra ha sido una piedra que representaba a modo de sepulcro la tumba de una persona muy importante. Esa persona importante que ya había muerto tenía todavía poder para controlar el caos desde la eternidad, ¿sí? Y llevar el orden a las playas de Napta. Entonces, si había una persona importante, un rey o alguien muy importante en esa tribu, la enterraban y colocaban un menhir para decir: acá está enterrado esta persona importante que nos ayuda a controlar el orden, y una piedra vertical apuntando al cielo para mantener ese orden. Los habitantes de Playa Napta quedan fascinados con el trabajo de grandes bloques de piedra. Ellos le dan prioridad a las tumbas de las personas más importantes con bloques de piedra cada vez más grandes. Cada vez que se moría una persona importante, si a una la habían enterrado con una piedra grande, la otra persona que se moría, que también era importante, le ponían una piedra mucho más grande. Entonces ellos se fascinaron con ese trabajo de los grandes bloques de piedra. En el año 7000 a.C. ya estamos llegando al final del Neolítico, donde los egipcios se encuentran fascinados con el trabajo sobre piedras. Este trabajo sobre piedras permite crear sepulcros con el fin de honrar a los reyes caídos, aquellos reyes que llevaban orden al caos. Sucede algo muy importante hacia el año 5000 a.C., donde el monzón de verano cambia de zona, se traslada más hacia el sur de África, dejando al norte de África totalmente desierto. Ante este cambio climático, Playa Napta, donde habitaban los primeros egipcios, empieza a ser muy desértica y hace muchísimo calor. Entonces, de esa forma, los habitantes de Playa Napta se van un poco más hacia el este, hacia la ribera del río Nilo. Los habitantes abandonan el desierto, trasladándose unos 100 kilómetros más hacia el este. De esa forma, el río Nilo empieza a dar una cierta calidad de vida a los habitantes de Egipto. Cuando el río crecía, más que nada en los meses de junio a septiembre, el río crecía y inundaba gran parte de la ribera del Nilo. Depositaba desde el norte tierra fértil que, cuando mermaba la inundación a partir del mes de octubre, dejaba al costado del Nilo un campo cubierto de limo muy fértil para trabajar y para cultivar. Y en los meses de febrero a junio, ese mismo campo era cultivado por los egipcios. De esa forma se desarrollaba la vida de los habitantes del río Nilo. En verano siempre reina el caos y el río traía muchas crecidas y muchas tormentas. Ellos, en lugar de empezar a estudiar el tiempo, como lo hacían en Playa Napta, también comienzan a estudiar el río, sus crecidas y sus decrecidas. También las inundaciones, cuando había sequía, para establecer los tiempos de siembra y de cosecha. Aplicaron la geometría para poder establecer los límites entre los lotes y las casas y los campos donde debían cultivar.
hacia el año 5000 a.C., ya trabajaban la alfarería, hacían herramientas para la agricultura y muchas tallas en marfil. Pasando los años, ya en Egipto se estableció dos reinos, uno al norte, ya en el delta del río Nilo, que se llamaba Bajo Egipto, y más hacia el medio del río Nilo, otro reino que se llama Alto Egipto. El Bajo Egipto, su capital era Bouto, y Heracómpolis era la capital del Alto Egipto. Y Heracómpolis se puso ese nombre en honor al dios Horus, que era el dios que mantenía el orden. Era un reino muy grande, mucho más grande que Bouto. En Heracómpolis se establecieron nuevos oficios, como dije recién, el tema de la alfarería. También se construyó el primer santuario en homenaje a Horus, donde se realizaban algunos sacrificios de animales en presencia del faraón. Este tipo de santuario creado ya tenía dimensiones grandes, como por ejemplo lo que estamos viendo acá en esta ilustración, un santuario hecho de madera, de placas de madera, que tenía una altura aproximadamente de 6 metros y tenía la forma de un animal agachado. Esto vendría siendo un prototipo de los templos que iban a venir luego, cuando ya se estableciera el reinado del faraón Menes en el año 3100 a.C. Como decía recién, habían dos reinos, uno en el Bajo Egipto y otro en el Alto Egipto. En el Bajo Egipto estaba Bouto, aproximadamente esa civilización se desarrolló en el año 3500 a.C. Si bien tenían los mismos oficios que en Heracómpolis, el oficio del alfarero era mucho menor, o sea, sus trabajos eran de menor calidad. Los habitantes de Heracómpolis eran más superiores. Luego, hacia el año 3200 a.C., Heracómpolis, sus habitantes, una cultura un poco superior al Bajo Egipto, llega y toma al Bajo Egipto. Y entre los dos formaron un solo reino. Esta unión entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto fue una unión sangrienta. Para poder entender un poquito más esta unión de los dos reinos, los arqueólogos encontraron en el año 1980 una escultura tallada en piedra, que es la que están viendo acá abajo, que se llama Paleta de Narmer, perteneciente al primer rey Narmer, que se cree que es luego el faraón Menes. Esta paleta de Narmer tiene dos caras. En la cara izquierda encontramos a una persona en una actitud de agresión a otra persona que está de rodillas. Fíjense qué interesante. Esta persona que está parada en la parte izquierda de la paleta, en su mano tiene como un mazo. Tiene en su mano izquierda como una especie de clavo a punto de clavar en la cabeza de la persona prisionera. ¿Sí? Y están en presencia del dios Horus. Horus, recuerden que era un halcón, ¿no? Está en presencia del dios Horus. Y fíjense el detalle en la cabeza de la persona que está parada. Esta corona o este sombrero en forma de bulbo representaba al rey, en este caso al rey de Heracómpolis. ¿Sí? En la parte trasera de la paleta de Narmer encontramos a una persona de mayor tamaño con respecto a las demás, y esta persona tiene en su cabeza otra corona distinta a la corona de la parte delantera de la paleta. En el dorso de la paleta encontramos entonces
una persona con una corona que tiene una parte en bulbo y otra parte como si fuese una lengua. ¿Lo pueden apreciar? Una corona en forma de bulbo y la misma corona con una forma de lengua. Esta persona mayor es el faraón, seguido en procesión por los esclavos y gente de su séquito, yendo a enterrar a personas que están decapitadas. Quiere decir que esta persona que está acá le iban a cortar la cabeza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos distintas coronas en las dos caras de la paleta? Esto se preguntaban los arqueólogos. Y acá tenemos la explicación. La corona blanca, en forma de bulbo, la usaban los reyes del Alto Egipto. ¿Sí? La corona roja, con la lengua solamente, la usaban los reyes del Bajo Egipto. Cuando Egipto es unificado, cuando se hace un solo reino, el faraón usa una corona doble, una corona en forma de bulbo y a su vez con la lengua de fuego. Acá tenemos a lo largo del tiempo cómo las coronas de los distintos faraones han ido modificándose, ¿sí? Corona del Bajo Egipto, Alto Egipto, Egipto unificado. Luego viene la corona de guerra y la corona al estilo Nemes, ¿sí? Pero en esta parte de acá de la historia es cuando nosotros vemos que el Alto Egipto y el Bajo Egipto ha sido unificado en un solo reino. Y como vimos anteriormente, eso no fue una unión en paz, fue una unión sangrienta. Y Heracópolis, una cultura superior, con habitantes con distintos oficios, con mayor calidad de vida, etc., tomaron el reino del Bajo Egipto y a través de una unión sangrienta pudieron formar un Egipto unificado. Durante el año 3000 a.C., los faraones gobernaron desde una ciudad que se llama Menfis. Ya no gobernaban desde Bouto o de Hieracómpolis, sino que entre medio de los dos reinos establecieron una capital nueva llamada Menfis. Cerca de Menfis había una ciudad que era Abidos. Acá se lee muy poquito en el mapa, se quedó cortadito ahí, pero bueno, se entiende. Abidos era un lugar, un pueblo cerca de Menfis, donde habían cementerios. Y cerca de esos cementerios, obviamente, se encontraron restos de arqueología muy interesantes para poder comprender el origen de esta civilización egipcia. Estos restos arqueológicos son como especie de etiquetas talladas en marfil. Fíjense que es un rectángulo o un cuadradito con un agujero donde se pasaba una soga. Esa soga iba a atarse a los cántaros de aceite que tenían los egipcios para comerciar, y ese aceite llevaba una etiqueta, pero la etiqueta que tallaban en el marfil representaban algún hecho importante que sucedía en ese año para poder marcar el año donde se fabricaba ese aceite. Entonces, en ese momento empiezan a desarrollarse un sistema de signos fonéticos, o sea, un signo tenía un sonido y ese sonido combinado con los demás sonidos provocaba una palabra. Y de esa forma nace el jeroglífico. Estas etiquetas son los primeros signos, los primeros jeroglíficos que se encontraron también hace muy poquito, en el año 1970, 1980, se han encontrado estas etiquetas que acompañaban a los cántaros de aceite con esas inscripciones. Y casualmente, en el año 1980, se encuentra también una etiqueta tallada en el marfil representando la misma acción que lo que habíamos visto en la paleta de Narmer. Una persona muy importante, en este caso un rey,
podía lastimar y herir en forma fatal a un prisionero para unificar el reino. Quiere decir que este aceite que se preparó en aquella época correspondía en el año a ese hecho histórico de la unificación de los dos reinos de Egipto en uno solo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que Egipto, el origen de Egipto antiguo, vendría siendo una unificación de los dos reinos, del Bajo Egipto y el Alto Egipto, pero los dos con la misma idea de practicar su religión, que vendría siendo llevar el orden ante el caos reinante. Eso siempre se estableció desde el principio del pueblo egipcio. Y el faraón era el encargado de contener ese caos y de llevar adelante el orden. Los cambios climáticos continuaron, el río Nilo siguió creciendo, el desierto proveía de tormentas totalmente peligrosas, y el faraón, junto con Horus, podían poner el orden. El faraón tenía todos los poderes como si fuese un dios. Vamos a ver qué tipo de poderes tenía ese faraón. El faraón era considerado una divinidad, era considerado Dios. Podía hablar con los dioses y solo una divinidad podía ordenar el caos, mantener el orden divino. El faraón era el encargado también de apaciguar a los dioses. Cuando la lucha entre el caos y el orden era muy feroz, el faraón era el encargado de sacrificar animales en sus templos para apaciguar ese caos. A través de la historia egipcia, uno tras otro se muestra a un faraón totalmente triunfante, siempre poniendo orden al caos. Los faraones eran estudiosos, estudiaban el cielo, estudiaban el río, estudiaban el desierto. O sea, tenían como función comprender el caos para después llevar el orden. La comprensión de estos tres elementos, el cielo, el río y el desierto, estos tres pilares fueron fundamentales para que esta civilización durara muchísimo tiempo. Dijimos que había durado aproximadamente 4 milenios. El faraón era el centro de todas las construcciones arquitectónicas que se hacían en Egipto, ya sea templo, ya sea un sepulcro, o bien directamente la decoración de todo lo que es la parte de avenidas y demás. ¿Sí? El faraón también ponía un orden y mantenía la balanza del universo con justicia y devoción. Su actividad era una actividad de mantener el orden y algunas cosas más. Luchaba contra los continuos ataques de la naturaleza, también de los ejércitos extranjeros, que también eran considerados una catástrofe, e incluso también luchaban contra lo sobrenatural. Pero al final había una batalla contra el caos que nadie podía evitar y como que nadie podía ganar, ya sea el faraón o cualquier habitante de Egipto, y era la muerte. La muerte era una consecuencia del caos, y no estaban errados, ¿sí? Porque la muerte en el hombre entra a través del pecado original. Es un desorden, un caos. Los egipcios eran espirituales y pudieron comprender que la muerte era una consecuencia de un desorden y del caos. Y el faraón, junto con Horus, debían poner ese orden y volver ese orden a la vida cotidiana de los egipcios. Pero ¿qué pasa? Los faraones morían. Por más que sean dioses, ellos morían. Y ante esa muerte, que era inevitable, empezaron a trabajar y creer en la vida que hay después de la muerte. Y eso es lo que lo diferencia de las otras civilizaciones, como las griegas y los romanos.
los egipcios empezaron a creer que había una vida después de la muerte. Dijimos que hasta el faraón debía morir. Para evitar esta calamidad, el faraón ordena acarrear grandes cantidades de piedras de las canteras que están cerca del río para simbolizar el triunfo final del hombre ante la muerte. Es el triunfo de la vida eterna. Las construcciones egipcias necesitaban grandes bloques de piedra y mucha gente trabajando para el faraón para construir grandes sepulcros, como en este caso la pirámide, o grandes templos para poder representar que había una vida después de la muerte. Era tan importante el sepulcro porque en el sepulcro el faraón se iba al otro mundo y podía vivir y seguir viviendo eternamente y desde la eternidad ayudar a los otros faraones a mantener el orden. Por eso ellos le dieron mucha importancia a la arquitectura de un sepulcro, llegando a construir grandes pirámides y grandes sepulcros en las montañas, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos arquitectura egipcia, para de esa forma darle la importancia a la vida después de la muerte. Y de ahí es que se conoce que el arte egipcio es el arte para la eternidad. Muchos libros de historia, algunas películas, hablan sobre el arte egipcio como arte para la eternidad. Simplemente es eso, un faraón que acompaña y guía a su pueblo, manteniendo el orden, enfrentando el caos y también enfrentando la muerte. Enfrentando la muerte para poder llegar a vivir la eternidad como corresponde. Bien, chicos, a continuación de esto les dejo un pequeño práctico. Son 3 preguntas sencillas. Ustedes deben realizar una línea de tiempo con los hechos más destacados del origen del pueblo egipcio. Vamos a empezar la línea de tiempo más o menos desde el año 8000 antes de Cristo, y ahí ir haciendo la línea de tiempo. Lo hacen en una hojita, trazan una línea recta, año 8000 antes de Cristo, que es cuando están las tribus nómadas en Playa Napta. Luego en el año 3100, cuando empiezan a establecerse los 2 reinos, y de ahí hasta lo que vimos del siglo I antes de Cristo, con el gobierno de la faraona Cleopatra. Entonces me hacen esa línea de tiempo para establecer los distintos hechos en esa línea, en orden cronológico. Luego me van a responder la pregunta ¿por qué el faraón era considerado un dios? ¿Sí? Y la tercera pregunta, ¿por qué se lo llama al arte egipcio arte para la eternidad? Bueno, completando este práctico, le sacan una fotografía, me lo mandan por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, o bien directamente me lo ponen en el Classroom como venimos trabajando en estos días. Así que les mando un abrazo grande y espero que hayan comprendido un poquito la introducción del arte egipcio. Estamos viendo en los próximos videos.